de una historia que han hecho películas, se han hecho libros, ha servido también para entender el liderazgo, comprender un poco la situación humana ante la adversidad. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Eduardo Strauch. Él es sobreviviente de la tragedia de los Andes, de este vuelo que emprendió un viaje el viernes 13 de octubre de 1972, este avión uruguayo que pretendía cruzar la cadena de los Andes, la cordillera de los Andes, para aterrizar en Chile. Iba plagado de jóvenes de un equipo de rugby. Y bueno, pues la historia la conocemos, pero todo lo que viene alrededor de ella es en verdad apasionante y también es en verdad muy aleccionadora. Escuchemos esta charla con Eduardo Strauch, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Para nosotros es un verdadero honor poder platicar este día para Grupo Fórmula con Eduardo Strauch. Él es sobreviviente de esta tragedia de los Andes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Eduardo, cuéntanos, y vaya, llevas platicando esto muchos años, 40 años prácticamente. 44 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? ¿Se suben ustedes a un avión? Ustedes son un equipo de rugby. Equipo de rugby que íbamos a jugar un partido de rugby a Chile con el equipo de un colegio inglés que ya habían estado el año anterior. Y rentamos un avión de la Fuerza Militar, de la Fuerza Aérea Uruguaya, y partimos a un fin de semana largo del 12 de octubre a Santiago de Chile, a pasarla bien, a jugar al rugby, a esquiar y vivir muy barato porque había un cambio que nos favorecía tremendamente, así que salimos en un espíritu de jolgorio y de diversión. Y al cruzar la cordillera de los Andes, de un minuto para otro, de ese jolgorio y esa vida relativamente fácil y linda que llevábamos, nos encontramos en el peor de los horrores. El avión cometió un error, o sea, los pilotos, un error, empezaron a descender en la mitad de la cordillera, y bueno, cuando se dieron cuenta de la tarde, ya no tuvo más sustentación el avión, tocó con los picos más altos de los Andes, a 5.000 y algo de metros, se quebró en dos. Una parte del fuselaje se deslizó por la nieve, porque tuvimos la suerte, primero, que no se dio de trompa y no se estrelló de punta, que hubiéramos muerto todos. Y segundo, que había sido un invierno que había nevado mucho, había mucha nieve, entonces se hizo de colchón y de tobogán, y la mitad del fuselaje, la mitad delantera, se deslizó por la nieve y quedó estacionado arriba de un glaciar. Eduardo, ¿cuántos años tenían? ¿El promedio de cuánto era la edad? El promedio alrededor de los 20 años. Nosotros digo porque mis primos, éramos 4 primos hermanos, teníamos 25 años, éramos los grandes de todo ese equipo, ¿no? Ese grupo. Desde el menor tenía 17 años y nosotros 25 el mayor. Eduardo, ¿cuál es la importancia de que en ese viaje existiera el liderazgo de... Era un equipo de fútbol, bueno, de rugby. Es un equipo donde existen muchos liderazgos, donde la juventud también da ese ímpetu de salir adelante. ¿Qué tan importantes todas estas situaciones alrededor para que salieran ustedes adelante con esta historia de vida? Sí, hubieron muchos factores muy importantes, ¿no? Fue todo muy, muy delicado. Estuvimos viviendo 72 días en el borde del abismo, en la cuerda floja, con la muerte que nos rondó. Y se llegó a mucho, por cierto, y fue imprescindible que surgieran los líderes, ¿no? Por suerte, el capitán del equipo, que era muy amigo mío, que se murió justo en la avalancha después, 25 años, y entonces inmediatamente se transformó en el líder que todos estábamos esperando que surgiera, que empezó a organizar ese caos desde el primer momento. Después, otros de los motivos muy importantes de haber tenido el éxito para salir fue que éramos jóvenes, éramos de un nivel cultural parejo, de deportistas, que físicamente por supuesto nos ayudó, pero lo que realmente nos hizo lograr salir fue el amor a nuestra familia, ¿no? Ese fue el objetivo último, el único objetivo que fue quedando claro, fuerte y definitivo. Luchar, imaginarnos, crear, organizar una nueva sociedad en ese medio, casi a 4.000 metros de altura, sin ningún recurso más que nuestra propia inteligencia. Así que el amor y la necesidad de llegar a nuestras familias era lo que... Eduardo, ¿cómo van asumiendo las pérdidas de seres queridos, el sufrimiento de ver esos seres queridos y, bueno, su deterioro en la salud y todo esto? ¿Cómo van asumiendo a lo largo de estos 72 días? Mira, el ser humano es
de tantas cosas que aprendí y constaté de lo que somos los seres humanos en esa experiencia, es una máquina tan increíblemente buena y eficaz que la mente no nos permitía mantenernos tristes y angustiados y desesperados cuando se morían nuestros amigos. Era un instante, un momento de tristeza, de dolor, y enseguida había como un bloqueo para permitirnos poner la mente de vuelta en la lucha por sobrevivir. Así fue en cada caso, ¿no? Cuando se comienzan a organizar ustedes, ya una vez viendo la realidad que estaban viviendo, cuando empiezan a escuchar, porque tengo entendido que tenían manera de escuchar la radio y a través Efectivamente, de sí. la radio ustedes se daban cuenta si seguían o no seguían estos trabajos de búsqueda. Pero por otro lado sabíamos que éramos nosotros, que dependíamos de nosotros mismos, y eso fue muy importante para, bueno, para empezar a generar toda esa salida. Estamos platicando con Eduardo Strauch, él es sobreviviente de la tragedia de los Andes. Eduardo, uno de los grandes temas también que se han escrito libros, se ha tratado todo esto de manera muy profesional, pero también muy inteligente en otras ocasiones, el tema de los alimentos. ¿Cómo comienzan ustedes a racionar sus alimentos y cómo llega ese momento en que ustedes tienen que comenzar a comer carne humana? Mira, fue todo un proceso muy, muy claro de haber llegado a esa decisión, ¿no? A tomar esa decisión. Teníamos muy poco alimento, era un vuelo de 2 horas, había solamente unos chocolates y galletitas que habíamos comprado en Mendoza, Ujú. en la escala previa, una botella de vino y nada más. O sea que el tercer, cuarto día, la pequeña porción que consumimos cada uno se acabó. Inclusive comimos hasta la pasta de dientes que tuvimos ahí alrededor, y cuando se acabó todo, nos empezamos a debilitar rápidamente. Ya en esos 3 o 4 días, ¿no? Comiendo muy poco, nos fuimos debilitando. Nos dimos cuenta que nuestras mentes empezaban a aflojar, a fallar, y sabíamos que lo único que teníamos era nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, que había que tomar una decisión urgente. Y las únicas proteínas que había disponibles, después de haber probado la piel, el cuero de las maletas y de los zapatos, a ver si podíamos obtener proteínas de allí, eran los cuerpos de los muertos. Entonces fue una idea que nos empezó a venir a varios. Empezamos después a intercambiar la idea esa difícil de aceptar. Pero éramos jóvenes, queríamos vivir, teníamos muchos proyectos, y nos ofrecimos unos a otros, ¿no? Como alimento. Nadie sabía quién iba a ser el alimento del otro. Y a la semana empezamos a consumir carne humana, que fue lo que nos salvó. Bueno, una decisión realmente difícil, no desde el punto de vista de un problema de conciencia que nunca tuve, sino de un problema cultural, ¿no? De aceptar que mi cuerpo, mi mente aceptara eso y rompiera ese tabú. Y fue realmente difícil, como te podrás imaginar, pero también el ser humano es tan increíble que nos fuimos acostumbrando, y al cabo de 2 o 3 semanas prácticamente estamos acostumbrados a alimentarnos con la carne de nuestros amigos. Eduardo, ¿comienza a haber problemas al interior de ustedes cuando se comienzan a organizar para salir, unos que se queden en el fuselaje, en lo que quedó del fuselaje? Porque tengo entendido que en la avalancha los arroja todavía metros más adelante. Se pierden ahí, encuentran luego unas pilas. Cuando comiencen ustedes a organizarse para que salga esa expedición para solicitar auxilio, ¿ustedes comienzan a tener problemas entre ustedes? ¿Nunca hay ese tema que luego se ha visto en historias de que los liderazgos comienzan a rebasar más allá? Mira, hubieron algunos problemas con cualquier grupo humano al principio, roces, discusiones fuertes, teníamos distintas opiniones sobre distintos temas, había que tomar decisiones todo el tiempo, sabíamos que las decisiones que tomáramos, de las decisiones que tomamos dependía nuestra vida. Y también nos dimos cuenta que al generar esas discusiones y esos momentos de tensión, se perdía mucha energía, se podía generar un caos, y que eso hubiera sido fatal. O sea que muy rápidamente dejamos de tener ese tipo de roces, de discusiones, y empezó el equipo a funcionar como un órgano muy, muy aceitado, ¿no? Fundamental, por supuesto, todo el trabajo de equipo. Y hubo ese primer liderazgo del capitán del equipo, que era Ujú. mi amigo, como te decía, que se empezó a, a diluir, y Marcelo empezó a deprimirse cuando se escuchó la noticia justamente de que nos habían abandonado. Siempre tuvo la esperanza de que iban a aparecer los de rescate, no aparecieron, nos enteramos que nos habían abandonado, empezó a dejar ese espacio de liderazgo vacío, y ahí fuimos, naturalmente, los tres primos que teníamos la misma edad, tomamos ese cargo, digamos, y esa responsabilidad de liderar el grupo, y seguir organizando todo para poder salir.
Esta es la primera parte de la plática que tuvimos con Eduardo Strauch. Él es sobreviviente de la tragedia de los Andes y sí nos comenta el tema de los alimentos era algo esencial y pues a partir del día 22, recordemos que ellos chocan el día 13 del mes de octubre, en el día 22 ellos ya no tienen alimentos y comienzan a tener reuniones para platicar y atender la situación y bueno, pues ponerse al tanto de que van a salir adelante comiendo carne humana, carne de sus compañeros. Ese es uno de los primeros pasos y como lo escuchamos, bueno, pues una de las discusiones que se llevaban a cabo para salir adelante en esta terrible tragedia y bueno, pues y les quedaban todavía muchos días por estar. Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con esta charla, continuar escuchando y continuar viendo para los amigos de la televisión esta charla que tuvimos con Eduardo Strauch. Él es sobreviviente de la tragedia de los Andes, aquel 13 de octubre que despegan de Mendoza, por desgracia chocan. En este primer impacto mueren 13 personas, 13 de sus 45 compañeros. Esa misma noche fallecen 3 personas más y bueno, pues de ahí viene toda la pesadilla y también toda la historia esta, una historia de vida, una historia de salir adelante, una historia de equipo, una historia de liderazgos. Continuamos escuchando. ¿Qué pasa después, Eduardo? Estamos platicando con Eduardo Strauch, sobreviviente de la tragedia de los Andes. ¿Qué pasa después, Eduardo? ¿Sale esta misión para buscar ayuda? ¿Qué sucede? ¿Los que se quedan en el fuselaje del avión, con qué ánimo se quedan? ¿Ustedes que se van caminando? ¿Cómo es que encuentran a estos campesinos? Me parece que encontraron unos caballos y un ganado que estaba ahí. ¿Cuál es la sensación que les da? Sí, yo fui, por supuesto porque estuve apunado los 72 días, me faltó el oxígeno y sufrí mucho de eso, así que no era de los candidatos para poder salir. Después de preparar a los 3 que habíamos elegido para expedicionarios por sus condiciones físicas y psicológicas y su estado de ánimo y demás, durante un mes y medio, y toda la logística de armar bolsas de dormir, de abrigo, con lo que teníamos a mano, el cable de cobre del avión, de los cables, era lo que usamos para coser, y la aislación térmica del fuselaje la usamos para hacer bolsas de dormir. Las bolsas para llevar el alimento, la carne, eran piernas de jeans, de pantalones. Cuando todo eso estuvo pronto y el clima permitió que salieran y que sin mayores riesgos, porque antes hubiera sido fatal, que muchos querían salir enseguida y era imposible, te hundías hasta la cintura en la nieve, las noches eran imposibles de soportar. Y el 12 de diciembre resolvimos que era el momento de salir, de que salieran. Y salieron pensando que en 2 o 3 días ya íbamos a tener noticias, iban a aparecer los del rescate, pero empezaron a pasar los días, y no teníamos noticias, ¿no? Siempre escuchando por la radio, conectándonos con la civilización. Empezamos a tener un poco ya a perder la esperanza y pensar en una segunda expedición que hubiera sido un fracaso, porque ya los que quedamos estamos muy débiles. Hubiera sido muy difícil tener éxito. También se acercaba la fecha de la Navidad, que eso era una cosa que nos presionaba y nos angustiaba, y ninguno hubiéramos tolerado estar una Nochebuena ahí arriba en esa situación. Claro. O sea que ya al 5º o 6º día estamos pensando en una segunda expedición. Pero por suerte, el 10º día, escuchando la radio temprano con mi primo, como todas las mañanas que salimos a ver si oímos alguna noticia, escuchamos la noticia de que habían llegado a la civilización. Eduardo, ¿pasó por su mente suicidarse? Es una pregunta que me han hecho más de una vez y no, jamás, todo lo contrario. ¿Siempre fue luchar? Todo lo contrario, si queríamos, la vida la valoramos mucho más que antes y hasta el día de hoy lo que más queríamos era luchar y vivir para eso que decía al principio, para llegar a nuestros seres queridos y cumplir nuestros proyectos de chicos de 20 y pico de años, ¿no? Y jamás se nos pasó por la mente. Lo que sí se nos pasó por la mente a casi todos en algún momento fue dejarse morir, que era la solución más fácil, ¿no? Esa lucha era muy dura y había momentos que decía, aflojo y me dejo morir, que eso va a ser lo más sencillo. Pero bueno, sería agarrados otra vez esperanzas y ánimos. Eduardo, ¿y cómo han sido estos 43, 44 años? ¿Cómo han sido? ¿Cómo perdón por la pregunta, ¿cómo te logras subir un avión? ¿Cómo? Estos 44 años, para empezar, me han venido sorprendiendo y sigo sorprendido hasta el día de hoy, ¿no? 44 años después estoy contigo acá en México por esta historia que he vivido. Nunca me imaginé que iba a tener vigencia y se iba a mantener viva por 44 años.
A mí siempre me gustó mucho viajar, así que cualquier pretexto siempre me servía para viajar. Y ya desde muy joven empecé a hacer viajes. Sabía que si no me subía a un avión de vuelta, el tema de los viajes se iba a reducir muchísimo. O sea que usé todos los poderes que sabía que tenemos, que aprendí que tenemos los seres humanos en nuestras mentes para vencer ese terror de los primeros vuelos. Me esforcé y volé 2 o 3 veces o 4 veces aterrorizado y, bueno, y al cabo de 5 o 6 vuelos más ya perdí totalmente el miedo. Inclusive tuve vuelos después con algunos problemas y vuelos difíciles, pero nunca más tuve ningún miedo, inclusive disfruto los vuelos, ¿no? Y le he inculcado inclusive a mi hijo menor el amor por volar y está haciendo un curso para piloto. Ah, Así mira. que a ese grado de haber vencido el miedo del avión. Eduardo, ¿has regresado a la montaña? ¿Has estado nuevamente ahí? He regresado la última vez, el enero pasado, que fue la 15ª vez. Quinceava vez. Es algo que mucha gente tampoco entiende, cómo vuelvo a ese lugar donde viví esos momentos tan horrorosos, pero lo que pasa es que viví los momentos también más importantes, o de los momentos más importantes y felices de mi vida ahí arriba, de haber logrado lo que logramos. Tuve momentos de meditación y de disfrutar de la naturaleza dentro de ese horror, ¿no? ¿Cómo asumes esto, Eduardo, 44 años después? ¿Cómo es tu vida? ¿Es tu vida como la de cualquier ser humano en este planeta? Lamentablemente y por Dios te suerte, brindó la oportunidad de volver a nacer. ¿Cómo la ves? sí, lamentablemente y por suerte sí, es la vida como cualquier otro ser, pero con un agregado, ¿no? Con un agregado que no fue fácil mantener todo Mm. ese aprendizaje. He tenido que hacer un esfuerzo y trabajo para incorporarlo a mi mente, ¿no? Todo eso que aprendí en los Andes y no, para no olvidarlo. Que hay muchos momentos de la vorágine de la civilización, de trabajo, de mucha actividad. En una época me alejé, me empecé a olvidar de todo esto que había aprendido y que habíamos logrado en los Andes. Y bueno, un día pegué un frenazo, reaccioné y bueno, empecé a hacer un trabajo para... ¿De qué manera fue eso? ¿Tuviste problemas después, posiblemente con otros agentes de nuestra vida cotidiana? Por supuesto, como cualquier ser humano, ¿eh? Los problemas que tenemos todos. Ujú. Otras cordilleras, quizás no tan difícil como esa cordillera, pero tuve otras cordilleras y seguiré teniendo, ¿eh? Pero por supuesto que las superé de una manera mucho más rápida probablemente y más efectiva que si no hubiera tenido la experiencia de los Andes. Eduardo, estamos platicando con Eduardo Strauch, él es sobreviviente de la tragedia de los Andes. Eduardo, ¿cómo, cómo valoran y cómo potenciar, por ejemplo, la ponencia que estás teniendo, que vas a tener en este evento de Great Place to Work? ¿Cómo las empresas pueden escuchar una historia de vida, que es una historia de vida lo que te sucedió a ti, y trasladarlo a empresas, al ser humano, al potencial humano, al capital humano, que es lo que ve Great Place to Work? Bueno, acá justamente vine con una empresa de un amigo, que soy parte del equipo y colaboro con uno de los programas que es Advent Culture, que tiene programas de montaña, de liderazgo de montaña, en los cuales algunos participo yo, otros no. Algunos en la montaña, otros fuera de la montaña. Y lo que yo trato básicamente de transmitir es un poco lo que te venía diciendo hace un rato, ¿no? Del potencial que tenemos los seres humanos, en cualquier circunstancia de la vida podemos utilizarlo. Que por eso que empecé justamente a transmitir esto, a dar conferencias y a tratar de transmitírselo al público de todo el mundo, porque me desespera. Yo eso lo aprendí, lo vi, y me desespera que la gente no se dé cuenta del potencial que tiene para superar situaciones en la vida íntima, en la vida privada de cada uno, o en la vida de las empresas, o la actividad de las empresas, por supuesto, ¿no? Y pienso que todo es mucho más sencillo de lo que lo hacemos en esta civilización. Se complican las cosas, hay un montón de intereses que se van entremezclando, cosa que en nuestra experiencia en la sociedad de la montaña no pasaba. Teníamos un objetivo todos muy claro, todos íbamos para el mismo lado, no había ninguna serruchada de patas, cada uno hacía el máximo de lo que podía hacer. O sea que eso es un poco lo que trato de transmitir y creo que es muy gratificante porque sé que le sirve a mucha gente y bueno, después lo aplican las empresas en sus vidas. Eduardo, por último, cuando escuchas que alguien tiene problemas y que, como nosotros decimos en México, se ahoga en un vaso de agua, ¿qué decir cuando ustedes vivieron lo que vivieron, pasaron lo que Eso es una de las pasaron? cosas que realmente lo siento y lo veo, ¿no? Y pienso mucho en la cordillera cuando veo, inclusive yo mismo, ¿no? Ujú. Que de repente me empiezo a ahogar en un vaso de agua y digo, no,
no me voy a ahogar en un vaso de agua. Entonces conecto con toda esa experiencia, tomo las cosas que me sirven en cada situación para poder superarlo. Pero sí, muchas veces todavía tengo presente eso y digo, este se queja por esta estupidez y mira cómo qué fácil lo podría resolver, ¿no? Cómo somos capaces los humanos de resolver temas tan difíciles como el que yo resolví con mis amigos. ¿Y por qué nos ahogamos en ocasiones en vasos de agua? Yo creo que esta civilización moderna nos marea, nos desorienta y quizás uno se ahoga en un vaso de agua porque no puede cambiar el auto que hace 4 años que lo compró, entonces por no tener modelo nuevo se empieza a angustiar porque los amigos sí lo cambiaron y todo ese tipo de cosas que nos lleva por caminos equivocados y nos hace ahogar en vasos de agua sin ningún motivo en realidad, ¿no? Pues Eduardo, en verdad que es un honor poder platicar contigo. Te dejamos, sabemos que tienes una agenda muy intensa y bueno, pues regresas a Uruguay. Me dices que te gusta el fútbol, no tanto, pero que te gustan los mundiales, ¿no? Los mundiales me pongo totalmente fanático, pero el resto del periodo entre 4 años no me interesa demasiado. ¿Pero le vas al Nacional? Sí, al Nacional. Al Nacional de Uruguay. Que es el mejor, sin duda. Bueno, ya dijo. Eduardo Strauch, él es sobreviviente de la tragedia de los Andes. En verdad, qué honor poder platicar para los micrófonos de Grupo Fórmula. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Te admiramos mucho. Eres todo un ejemplo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con mucho más en esta transmisión, esta cobertura especial de Grupo Fórmula.